Mi padrastro, después de que se enteró que mi hermana no era hija de él, hizo cosas que hizo que cambiaran nuestras vidas para siempre. Y lo más triste de todo es que al final de todo lo que pasó, supimos la verdad y nunca fue lo que él se imaginó. No saben todo el dolor que ocasionó por un simple arrebato y por dejarse llenar la cabeza de cucarachas. Échenle ojo a esta historia, pero antes que nada me voy a orillar para contárselas bien como es. Resulta que mi mamá se separa de mi papá cuando yo tenía 3 años. Ella queda madre soltera y nos vamos a ir con mis abuelos para que ella pudiera trabajar y poderme sacar adelante. 5 años después, ella se conoce con esta persona en su trabajo y ahí es donde empiezan a salir, empiezan a conocerse y se hacen pareja. Yo tenía aproximadamente 8 o 9 añitos cuando empiezo a ver que este hombre empieza a llegar a la casa con mi mamá y es ahí donde yo veo que tienen algo. Después de un tiempo, mi mamá queda embarazada de esta persona, ya venía mi hermanita en camino y pues claramente se organizaron, nos organizamos en un apartamento. ¿Y para qué? Pero mi padrastro se comportaba muy bien. Tengo que aceptar que en alguna etapa de mi vida fue mi figura paterna, la que nunca tuve. Y vivía muy agradecido con él por lo que había hecho hasta que todo esto sucedió. Resulta que mi hermanita nace, ¿no? Todo en esa casa era felicidad, todo era alegría. Era nuestra bebé, era la niña consentida, la princesa. Era mi compañía, la niña que yo ayudaba a cuidar. Y así fuimos creciendo. Pasaron los años, mi hermanita fue creciendo, sus rasgos físicos fueron cambiando. Ya pues pasó de ser una bebé a ser una niña. Y realmente mi hermanita no se parecía, no tenía parecido físico ni a mi mamá, ni a mi padrastro, ni a mis abuelos, ni mucho menos a los papás de mi padrastro, ¿cierto? Y es ahí en donde empieza toda esta pesadilla. Cuando la familia de esta persona, de mi padrastro, empieza a llenarle su cabeza de cosas que le habían metido gato por liebre, que mi mamá le había visto la cara a él y le había metido una niña. Y es ahí donde empiezan las peleas en nuestra casa. Ya a mi padrastro se le hacía fácil tratar mal a mi mamá, hablarle de una manera muy maluca, y pues yo iba creciendo. Al pasar del tiempo yo no me aguantaba esos tratos hacia mi mamá, como se refería, y mucho menos cuando se iba a tomar con los amigos y así llegaba a la casa tomado, no la bajaba de incluso llegó a tratar de agredirla. Pero bueno, así pasaron meses en los que nuestra casa era un total infierno y cada vez este pechito, mi persona, le agarraba más rabia, más rencor a esta persona de ver el trato que le estaba dando a mi mamá y el rechazo hacia mi hermanita. Resulta que un día amanecemos, nos damos cuenta que ni él ni mi hermanita estaban en la casa, se habían ido. Nadie sabía en dónde estaban metidos. Él no contestaba su teléfono, no respondía a sus redes sociales. La familia de él no daba razón. Literalmente estaban desaparecidos. Y ya ustedes se podrán imaginar la angustia de mi mamá, cómo se puso, cómo nos pusimos. Pero bueno, salimos a buscar ayuda de las autoridades. Corrimos, hicimos lo que pudimos. Lastimosamente nos decían que tocaba esperar 3 días para poder poner la alerta, el denuncio. Pues eso era lo que nos decían y así fue. Pasaron los 3 días, nosotros fuimos y colocamos el denuncio para que iniciaran pues con su búsqueda hacia mi hermanita, y pasaron 7 días exactamente cuando encontraron a mi padrastro metido en un hotel con mi hermanita. Aparentemente nada había sucedido. Mi hermanita físicamente estaba bien, no hablaba, no decía nada. Nosotros creímos que ella estaría bien y nadie en el hotel sospechaba, ya que él era su padre, tenía los documentos que podían constatarlo, que él era su papá, y por eso él pudo ingresar con ella sin ningún problema. Era papá de hija. Él podía andar con mi hermanita como si nada, para arriba y para abajo, porque era su papá. Llegamos con mi hermanita a la casa y la actitud de ella no era normal, hasta que llega y nos dice que no quería saber nada de nosotros, mucho menos de mi mamá, que mi mamá era la culpable de todo lo que a ella le había pasado, que ella era la peor madre y que no quería vivir con nosotros. Mi mamá se pone a llorar
y le pregunta: hija, ¿por qué hice eso? Y ahí es donde mi hermana nos cuenta, pues resulta que mi padrastro, en esos días que se llevó a mi hermana para ese hotel, se habría vengado de mi mamá. Y ya ustedes se imaginarán todo lo que esa le tuvo que haber hecho a mi hermana. Mi hermanita nos empieza a contar todo lo que esa persona le hizo allá durante esos días. Y realmente yo no aguanté. Yo corrí hacia la cocina, cogí lo que primero encontré, lo primero que tuve a mis manos, a mi alcance, y salí a buscar a mi padrastro. Salí a buscarlo a la casa de sus papás. Como yo llego y lo veo sentado en la sala, en ese mueble de la sala, lo cojo y acabo con él. Acabo con él e inmediatamente salgo corriendo para mi casa. Vivíamos en el mismo barrio. Salgo corriendo, abrazo a mi mamá y a mi hermana y les cuento lo que yo había hecho, todo lo que había sucedido. En ese momento todo era una completa locura. Todo parecía mentiras, parecía una pesadilla. Resulta que a mí me llevan preso, a mi hermana por su estado, por todo el daño que habían ocasionado en ella. Se la llevan para un centro asistencial, la internan, le empiezan a brindar ayuda psicológica y pues queda en manos de profesionales. Y no se imaginan lo triste que era pensar en mi mamá, porque quedó solita en ese apartamento, sola, sin su marido, sin su hijo, con un hijo en la cárcel y con su hija en un centro asistencial, día tras día viviendo su duelo y sin llegar a imaginar que un día, en un descuido por parte de estas personas en donde tenían a mi hermana, le dejan a la mano y ella coge una cantidad de medicamentos y se los toma. Ella acabó con su vida en ese instante. Ustedes no se imaginan todo el sufrimiento que mi mamá tuvo en ese año. Ese día mi mamá me llama y me da la noticia, me da esa fuerte noticia y ustedes no me lo van a creer. Yo me quería volar, yo quería salir corriendo para ir a abrazar a mi mamá. Ustedes no se imaginan mi mamá cómo estaba destrozada. Pero bueno, así fue. Sucede eso y a raíz de todo lo que pasó, le sugieren a mi mamá realizarse una prueba de ADN con mi hermana. Después de todo lo que había sucedido, de toda esa tragedia, de todo ese caos, y ustedes no se imaginarán, no se llegan a imaginar cuál fue el resultado de esa prueba de ADN. Ustedes no saben la sorpresa que nosotros nos llevamos. Resulta que mi hermanita tampoco era hija de mi mamá. A mi mamá le cambiaron a la niña, a la bebé que ella llevó en su vientre en el hospital. Biológicamente ella no era hija de mi mamá, no era mi hermanita, pero para nosotros lo era todo. La vimos nacer porque nació al tiempo con mi hermanita, pero por cosas de la vida se la cambiaron. La vimos crecer, estuvimos con ella desde el día cero y era todo para nosotros. Y es triste ver toda esa tragedia que se desató, todo este caos, todo lo que sucedió, simplemente por un arrebato, simplemente por presión de que mi padrastro creyó que mi mamá le había visto la cara. Mi mamá en ningún momento le falló a ese hombre. Y todo el sufrimiento que él le causó a mi hermanita, a esa niña inocente, que nada tenía que ver, que nadie tuvo nada que ver, porque en un caso de esos nadie tiene la culpa. Pero así fue.